Bien, en este vídeo vamos a ver otro ejemplo más con algunas peculiaridades sobre las que hablamos en vídeos anteriores pero que no hemos llegado a aplicar todavía. Las vamos a ver aquí. Bueno, en primer lugar tenemos un polinomio al que hemos llamado, por ejemplo, k de x, por llamarlo de cualquier manera, y tenemos que factorizarlo. Como siempre, lo primero en lo que nos tenemos que fijar para poder empezar a factorizar un polinomio es en si podemos sacar algún factor común. Pero en este caso vais a ver que no es posible sacar factor común nada. Entonces, el primer paso ya lo hemos hecho. El segundo paso sería fijarnos en si todos los coeficientes del polinomio son enteros, que lo son, ¿verdad? Como todos los coeficientes son enteros, entonces nos fijamos en el término independiente, en este caso en 6, y los candidatos a ser raíces enteras de ese polinomio, entonces están entre los divisores de 6. Es decir, si hay algún divisor entero de ese polinomio, va a ser 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 6 o menos 6. Varios de ellos, o quizás solo uno o ninguno. Vamos a verlo. En este punto ya, como el polinomio es de grado superior a 2, nos vemos obligados a aplicar Ruffini y por tanto para empezar a aplicarlo tenemos que fijarnos en que en el primer factor de todos, el de mayor grado, es x elevado a 4. Su coeficiente es 4. Por tanto, lo ponemos tal cual, ¿no? El siguiente coeficiente en el que nos tendríamos que fijar en este caso sería el correspondiente a x elevado a 3. Pero x elevado a 3 en este caso no aparece. Por tanto, su coeficiente es 0. Por eso no aparece, porque 0 por ese x elevado a 3 hace que el x elevado a 3 desaparezca. Por tanto, su coeficiente es 0 y hay que ponerlo, es obligatorio. Seguimos, el siguiente sería x elevado al cuadrado, cuyo coeficiente es menos 15. El siguiente sería el coeficiente de x, que es menos 5. Y por último, el término independiente, que es 6. Bueno, pues aquí ya vamos a poder empezar a aplicar Ruffini. Y nos fijamos en los candidatos. El primero era el 1. Bueno, pues podemos empezar por él. Bajamos el 4 porque 4 más 0 son 4. Y 1 por 4 son 4, más 0 son 4. 4 por 1 son 4. Menos 15 más 4 son menos 11. Menos 11 por 1 son menos 11. Y no nos va a salir, lo vamos viendo ya, menos 16, porque son menos 5, menos 11, menos 16. Y 1 por menos 16 son menos 16. Que más 6 no son 0, sino menos 10. Este sería el resto, pero esto no nos vale. Para poder continuar haciendo Ruffini, el resto tiene que salir 0. Como el resto es distinto de 0, entonces 1 no es raíz del polinomio k de x. Entonces, borramos lo que hemos hecho y probamos con el siguiente candidato. Si tenemos buena vista y creemos que nos va a salir con algún número concreto, pues podemos probar por él antes que por cualquier otro. No hace falta seguir un orden concreto. ¿Que no? Pues podemos seguir con el orden normal. El siguiente por el que podríamos probar podría ser el menos 1, por ejemplo. 4 más 0 son 4, menos 1 por 4, menos 4, 0 menos 4, menos 4, menos 1 por menos 4, 4 menos 15 más 4, menos 11, menos 1 por menos 11, 11, menos 5 más 11, 6, y menos 1 más 6, perdón, menos 1 por 6, menos 6. 6 menos 6 son 0, y por tanto, como el resto de la división es 0, sabemos que menos 1 es una raíz, y su polinomio asociado es x más 1. Es decir, el polinomio x más 1 es divisor del polinomio k de x. En este punto, si fuera de interés, pues sabemos que k de x, lo voy a poner a esta altura para que sepamos que lo sabemos en este paso. Lo voy a poner en esta altura para que sepamos que lo podemos hacer en este paso. Sabemos que k de x se puede expresar, por tanto, como x menos menos 1, es decir, x más 1, y el polinomio que nos queda aquí, quitando el resto. Empezando por el lado derecho, sabemos que su coeficiente es 0. Es decir, esto sería por x elevado a 0, por x elevado a 1, por x elevado a 2 y por x elevado a 3. Por tanto, el polinomio que nos queda aquí es 4x al cubo menos 4x al cuadrado menos 11x más 6. 4x al cubo menos 4x al cuadrado menos 11x más 6. Como digo, esto es
de utilidad saberlo, aunque en este caso no vamos a llegar a ningún sitio en concreto. Pero es de utilidad saberlo porque en otros casos, como hemos visto en vídeos anteriores, es obligatorio utilizarlo. En este punto sabemos que k de x se puede expresar como un polinomio que sí es irreducible porque es de orden 1, por otro que es de orden superior a 1 y que por tanto le podemos seguir aplicando Ruffini. Podríamos establecer otra vez Ruffini aquí aparte, del coeficiente x elevado a 3 un 4, del x elevado a 2 un menos 4, del x un menos 11 y del independiente un 6 y empezar a aplicar Ruffini aquí a este polinomio independientemente. Pero ya que estos coeficientes son los que tenemos aquí, podemos continuar aquí haciendo Ruffini, en lugar de tener que ponernos a hacerlo en otra línea. Entonces, continuamos aplicando Ruffini aquí. En este punto podríamos volver a intentarlo por menos 1, pero no nos va a salir. Si queréis lo podéis intentar, ¿vale? El siguiente candidato por el que podríamos probar sería 2. Y vamos a probarlo porque no estoy completamente seguro de si con este salía o no. 4 más 0 son 4. Está entre los divisores, sí. 2 por 4 son 8, menos 4 más 8 son 4, 2 por 4 son 8, menos 11 más 8 son menos 3, y 2 por menos 3 son menos 6. 6 menos 6 son 0, por tanto, el resto como es 0, indica que 2 también es una raíz. Por tanto, el polinomio asociado a esa raíz, que es x menos 2, es un polinomio irreducible que a la vez es divisor de k de x. En este punto, si es que nos interesara, podríamos decir, al igual que lo hicimos antes, que en este punto k de x, seguimos. En este punto, podríamos decir que como menos 1 es una raíz y 2 es raíz, entonces k de x es x más 1 por x menos 2 y por el polinomio que nos queda aquí asociado. Empezando por el coeficiente que queda más a la derecha, tiene asociado el x elevado a 0, el siguiente sería x elevado a 1 y el siguiente x elevado a 2. Por tanto, el polinomio que tenemos aquí es 4x al cuadrado más 4x menos 3. Entonces se podría escribir así, 4x al cuadrado más 4x menos 3. Podremos escribir la k de x de esta manera. Irreducible, irreducible, y no sabemos si es irreducible o no. Podríamos seguir intentándolo. Si seguimos aplicando Ruffini en este punto, vamos a comprobar que con los demás candidatos a números enteros de los divisores de 6, no vamos a conseguir que el resto nos vuelva a salir 0. Eso significa una de dos. O bien este polinomio asociado, 4x al cuadrado más 4x menos 3, es irreducible y por tanto la factorización de k de x quedaría así, o bien que no se puede seguir haciendo con Ruffini, pero como es un polinomio de segundo grado, podríamos aplicar la ecuación de segundo grado asociada a ese polinomio, resolverla por la fórmula de las ecuaciones de segundo grado y comprobar si no hay alguna solución que no sea entera. Eso es lo que vamos a hacer. Puesto que aquí suponemos que lo hemos intentado y no ha habido suerte, como no ha habido suerte con el resto de los candidatos, entonces ahora lo vamos a intentar a partir de la ecuación asociada a este polinomio de segundo grado. Entonces, borramos esto, que ahora mismo no lo vamos a utilizar, y resolvemos la ecuación de segundo grado, 4x al cuadrado más 4x menos 3 igual a 0, la asociada a este polinomio que no conseguimos seguir reduciendo por Ruffini. En este caso sabemos que a es igual a 4, b es igual a 4, c es igual a menos 3, y en este caso, por tanto, x va a ser igual a menos b, que es menos 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4 al cuadrado, es decir, 16, menos 4 por a, que son 4, y por c, que es menos 3, todo partido por 2a, que es 2 por 4.
Bueno, pues empezamos a resolver esto. Esto es menos 4 más menos raíz cuadrada de 16, menos por menos es más. 4 por 4 son 16 y 16 por 3 son 48. Y 2 por 4 son 8. Menos 4 más menos raíz cuadrada de 50 y 64 partido por 8, y esto es menos 4 más menos 8 partido por 8. Si seguimos simplificando, en este punto, si queréis, podéis hacer menos 4 más 8 y después dividir por 8, y menos 4 menos 8 y después dividir por 8. Yo voy a simplificar antes para que sea un poquito más sencillo de resolver. Entonces esto es menos 1 más menos 2 partido por 2. Estamos dividiendo por 4 todos los factores. Y por tanto tenemos dos posibles soluciones. La primera, con el signo positivo, sería menos 1 más 2, que son 1, partido por 2, es decir, un medio. Y por eso este no lo encontrábamos, porque esto no es un valor entero, es fraccionario, es racional. Y el segundo, con el signo negativo, menos 1 menos 2, que son menos 3, y menos 3 partido por 2, pues eso, menos 3 medios. Otro número racional que no podíamos obtener fácilmente por Ruffini, porque no estaba entre los candidatos a números enteros. ¿Lo podríamos haber hecho por Ruffini si hubiésemos sabido de antemano que nos iban a salir estas dos cosas? Pues sí, si aquí ponemos un medio, vais a comprobar que sí que se puede resolver. Pero como eso de antemano no lo sabemos, pues en principio no se puede hacer. Para que os quede claro que sí se puede, bueno, pues lo voy a hacer aquí, aparte, ¿vale? Si hubiésemos intentado con un medio, sería 4 más 0, 4, que por un medio son 2. 4 más 2 son 6, y un medio por 6 son 3, que menos 3 son 0. Y aquí, si hubiésemos escrito en el siguiente paso menos 3 medios, pues también hubiésemos llegado. Menos 3 medios, 4 más 0 son 4, menos 3 medios por 4, pues nos va a salir menos 6, ¿vale? Son 3 por 4, 12, entre 2 son 6, y con el signo menos delante, efectivamente. 6 menos 6 son 0, y terminaríamos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Bueno, pues sabemos cuáles son las raíces. Esto es algo que en principio no hubiésemos sido capaces de hacer, pero que comprobamos que se hubiese podido hacer si lo hubiésemos sabido de antemano, que no vamos a saber en la práctica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa al final del todo con todo lo que hemos visto? Pues llegamos a la conclusión, entonces, de que k de x se puede escribir como x menos menos 1, es decir, x más 1, por x menos 2, por x menos 1 medio, por x menos 3 medio, es decir, x más 3 medio. Y ojo, nos queda todavía el polinomio de la última línea. Hemos conseguido dejarlo todo con un solo factor, pero en la última línea nos queda todavía un factor suelto. Este 4 que nos queda al final del todo, también hay que ponerlo. Ese 4 que nos queda al final del todo también hay que ponerlo, y esto es algo que suele llamar la atención. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Si nos queda al final del todo un 4, lo ponemos también, porque ese 4, empezando por la derecha, tiene asociado el coeficiente x elevado a 0, como hemos visto antes varias veces. X elevado a 0, que es 1. 4 por 1 son 4. Entonces ese polinomio, que en realidad es un polinomio sin x, pues hay que ponerlo también al final. Pero claro, esto lo hemos visto aquí porque hemos continuado haciendo las raíces que sabíamos que no eran enteras. Las hemos obtenido por otro lado. Entonces, si yo no hago nada de esto, si yo no soy capaz de seguir adelante por este camino y me veo obligado a resolver la ecuación de segundo grado aquí, como hemos hecho, llevo a las raíces a las raíces 1 medio y menos 3 medios, pero ¿cómo sé que yo tengo que poner al final del todo un 4? Pues muy sencillo. Cuando nosotros tengamos que hallar las raíces de cualquier polinomio, el factor del coeficiente principal, el de la x elevado al mayor exponente, el que nos queda a la izquierda siempre, ese siempre hay que ponerlo. Entonces, si yo estoy aplicando Ruffini y a la izquierda del todo tengo un 4, yo sé que al final del todo voy a tener que poner un 4. Y lo tengo también aquí. Entonces, yo resuelvo esta ecuación. Resuelvo la ecuación
4x al cuadrado más 4x menos 3 igual a 0. Llego a la conclusión de que salen dos raíces, x igual a 1/2 y x igual a menos 3/2. Y en este punto, entonces yo sé que una de las raíces era menos 1, por tanto pongo x más 1, otra de las raíces era 2, por tanto pongo x menos 2, otra de las raíces era 1/2, por tanto pongo x menos 1/2, y otra de las raíces era menos 3/2, por tanto pongo x más 3/2. ¿Cómo me doy cuenta de que todavía tengo que poner el 4? Pues porque en esta última ecuación que yo he resuelto, el coeficiente principal, como os estaba diciendo hace un momento, ese coeficiente es 4 y también hay que ponerlo por ser el coeficiente principal. Esto lo expliqué también desde el punto de vista teórico en el primero de los vídeos en los que hablábamos de factorización de polinomios. Lo que pasa es que como hablábamos con el ejemplo teórico, ese a sub n que quedaba al final del todo, puede ser que algunos no lo recuerden. Y es ese factor, ese a sub n, el de la x elevado al mayor exponente, en este caso 4, ese a sub n, que en este caso también es 4, es el que tiene que estar multiplicándose también. Normalmente eso se pone delante, pero bueno, sabemos que el producto tiene una propiedad conmutativa, entonces si lo ponemos al final del todo sigue siendo cierto. Si nos queda alguna duda sobre si hemos hecho la factorización adecuadamente, lo que podemos hacer es el procedimiento a la inversa. Sabemos cuál es la factorización en polinomios irreducibles de k de x, por tanto ahora lo que podríamos hacer es al revés. Desarrollar este producto, ir muy poquito a poco y veremos que llegaremos a este polinomio de aquí. Tendremos que ir haciendo x por x, después x por menos 2, 1 por x, 1 por menos 2, resolverlo y reducirlo lo máximo posible. Ese polinomio que nos quede, multiplicarlo por el siguiente paréntesis, que es x menos 1/2, multiplicando uno a uno todos los factores con todos los factores del primer paréntesis con todos los factores del segundo paréntesis, resolvemos, reducimos y después lo que nos quede lo multiplicamos por este polinomio, por este paréntesis de aquí, factor a factor, igual que antes, resolvemos, reducimos y lo que quede lo multiplicamos por 4. Y de esa manera vamos a llegar al resultado. Si nos sorprende que haya que multiplicar por 4, en realidad, si este 4 lo metemos dentro de los paréntesis, van a hacer que estos factores fraccionarios, esos números racionales, desaparezcan. Porque todos los números racionales van a ser del tipo algo partido por 2 o algo partido por 4. Eso lo veréis si desarrolláis todos esos productos. Todos los sumandos que os queden van a ser números enteros o números fraccionarios donde el denominador es 2 o 4. Y por tanto, como nos estamos quedando con la multiplicación por 4 al final del todo, todas esas fracciones desaparecen. Y el coeficiente principal, que va a ser x por x por x por x a la cuarta, se ve multiplicado también por 4 y por eso nos sale 4x a la cuarta. Esto entiendo que es un poquito difícil de ver a simple vista, por tanto yo os invito a que resolváis todos estos productos paso a paso para comprobar que de verdad os sale este polinomio de aquí.